Voy a hablar sobre un sistema de justicia indígena que acontece en Guerrero. El día 7 de abril de 2011 entró en vigor una ley en Guerrero que se llama Ley de Reconocimiento de los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas. 7 días antes había entrado Ángel Aguirre en funciones como gobernador del estado de Guerrero. Esta ley indígena, que es por numerología la 701, entró en vigencia 7 días después de haber iniciado este gobernador. Los únicos que supieron que esa ley ya estaba en vigor pues fueron los pueblos indígenas a los que iba dirigido. El ámbito jurisdiccional, el tribunal, el poder judicial, ni idea tenía de esa ley. Fueron los pueblos los que empezaron a aplicar esa norma, y en cuanto se dieron los primeros actos de autoridad por parte de los indígenas, el gobierno de Guerrero y el propio poder judicial del estado respingaron. Pues llamaron a esa ley retrógrada, medieval, y el propio gobierno dijo que era un caballo de Troya, porque consideraron que le restaba funciones al poder judicial de Guerrero. A partir de ahí entró un conflicto entre las autoridades indígenas y el gobierno de Guerrero. La intención siempre ha sido, desde el propio Ángel Aguirre, que fue gobernador postulado por el PRD, y planteó una reforma a la Constitución del Estado, una reforma que mandató en un artículo tercero transitorio armonizar la ley 701 a la que me vengo refiriendo con la nueva Constitución que creó Ángel Aguirre. Esta ley 701 en su origen fue una ley reglamentaria del artículo 10 de la anterior Constitución de Guerrero. Se dieron un plazo de 2 años para armonizarla, no cumplieron. El propio Congreso en su pasada legislatura dio un año más de prórroga para armonizarla y no lo hicieron. El actual gobernador Héctor Astudillo, cuando se aprobó la reforma de Ángel Aguirre, era diputado local, ahora es gobernador, y con más ahínco se abocó a la derogación de esta ley. No la han derogado, no la han abrogado, pero sí le hicieron modificaciones graves al sistema de justicia indígena. Un sistema de justicia indígena que ordena que se tienen que coordinar con el sistema de seguridad pública, con el propio poder judicial. Nunca le dieron presupuesto a las autoridades indígenas, no existió jamás un apoyo, y poco a poco fueron marginando a estas autoridades, las autoridades indígenas. Emanan conflictos, uno de ellos, un caso sonadísimo que ustedes han tenido conocimiento, que es el de la senadora Nestora Salgado. Emite también la Comisión Nacional de Derechos Humanos resoluciones para respetar este sistema de justicia indígena y un sistema comunitario que permite actuar dentro del ámbito y las comunidades indígenas a estas autoridades. Sin embargo, han hecho caso omiso, ha habido recomendaciones, ha habido resoluciones en casos particulares como el de Nestora, que han servido de base para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos remita pues dictámenes, resoluciones que tutelen este sistema de justicia, pero no se puede. No, al contrario, el gobernador ya reformó el artículo 14 en un vericueto legal verdaderamente absurdo. O sea, que la Constitución del Estado en su transitorio tercero, ya reformada, dice armoniza la ley 701, en lugar de armonizarla reformó el 14, y después de reformar el 14 sin que entrara en vigencia el artículo 14, reformó ahora la ley 701. O sea, en un ámbito de una inconstitucionalidad absurda, monumental. Y pues esto es lo que está padeciendo en el
ámbito indígena el Estado de Guerrero, ¿no? La abolición de este sistema de justicia indígena que legalmente existe. Nosotros sabemos que los usos, las costumbres, el derecho consuetudinario es lo que ha hecho prevalecer pues toda la justicia indígena, pero ahora está en la ley. O sea, es una norma emanada del propio Estado, de un Congreso, y no se ha respetado y la han intentado ya derogar. Entonces ahorita el asunto está en tribunales. Un municipio, Malinaltepec, a través de su síndica procuradora, que es la que lo representa legalmente, presentó una acción de inconstitucionalidad, tanto por la reforma al 14 como la derogación de esta ley 701. Y la bancada de Morena en el Congreso también presentó una acción de inconstitucionalidad, ya fue admitida. Entonces está en litigio ese asunto. ¿Sí? Pero si estamos en este poder y en esta comisión, sí, no debe de ser una omisión el análisis, por lo menos, ¿sí? Y poder emitir también opiniones. Porque cuando habla el artículo 2 de la Constitución General de la República de la autonomía, libre determinación, pues estas leyes realmente le dan una regulación a eso, porque no hay ninguna ley reglamentaria en el artículo 2 de la Constitución. Nosotros estamos trabajando con la licenciada Xochitl para presentar, se han presentado varias iniciativas en materia de derechos indígenas, pero el artículo 2 debería de tener una ley reglamentaria, así como el 103 y el 107 tiene la ley de amparo, el 123 de la Constitución tiene la Ley Federal de Trabajo. Si hablamos de autonomía, si hablamos de libre determinación de los pueblos, derechos indígenas, díganme ustedes, ¿qué autoridad indígena rige esa autonomía y libre determinación en este país? Se han creado institutos, se han creado organismos desde el Poder Ejecutivo, pero ninguno goza con esa auténtica autonomía y libre determinación que debieran tener los pueblos. Entonces, yo quise exponer este asunto en esta primera reunión que tenemos en la mesa directiva, porque lo vamos a ir planteando poco a poco, y tiene que ver con un sistema de justicia indígena. Allá en los pueblos por una gallina se mata, ¿sí? Y allá no llega el Ministerio Público a hacer un levantamiento cadavérico de un pollo. Entonces estamos hablando de asuntos que rigen con base en otras reglas, en otras normas, ¿sí? Y tenemos que verlo de esa manera. Entonces quise exponerlo esta vez. Ya le vamos a ir dando la forma. Estoy trabajando mucho en eso. Vengo de un municipio indígena, de una región indígena, predominantemente. Estamos entre Costa Chica y montaña, pueblos indígenas predominantemente, pero sí, dije, voy a comentarlo porque vamos a trabajar en este asunto que tiene que ver con el asunto de la justicia, ¿sí? Allá hay menos criminalidad. Lo han mencionado muchos tratadistas, incluso se ha mencionado en el pleno, porque están organizados los pueblos y eso le da la posibilidad de que haya menos criminalidad. Entonces lo pongo en la mesa desde ahora porque lo vamos a estar trabajando y ojalá ustedes, no solamente desde esta comisión, sino al interior de sus grupos parlamentarios, lo vayan ponderando para que esto nos ayude, ¿sí?, a sacar adelante esta situación que lastima mucho en Guerrero. Es cuanto, presidente. El tema muy importante.